Mateo 26, versículo 14, vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Señor maravilloso y Padre celestial, en esta mañana te pedimos, Señor Jesucristo, que vengas a hablar a nuestra vida, Señor Jesús, acorde a la necesidad que hay en nuestras almas, Señor. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús había sido claro con sus discípulos, ¿verdad? Y les había declarado una vez más que Él iba a morir. Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez el Señor le dijo de qué manera iba a morir. El Señor, de hecho, le dijo qué día iba a morir. Y esto nos da a entender que solamente Dios conoce el futuro. Y que el Señor, como Hijo de Dios, estaba dando muestra y evidenciando que Él era el Hijo de Dios. Porque solamente Dios conoce el futuro. Así que usted y yo dejemos de decir, como recitan muchas personas que no tienen conocimiento del Señor. Las personas cuando no tienen conocimiento del Señor dicen: para divino Dios. No, para divino el diablo. Ese anda adivinando porque no sabe lo que será el futuro, pero Dios sí conoce el futuro. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es nuestro Dios y el Señor estaba dando esa evidencia. Y vimos cómo los discípulos, aunque estaban cerca del Señor, sentían su calor. Respiraban el mismo aire que Él respiraba cuando iban juntos en la barca, cuando subían juntos al monte de los olivos, cuando andaban por los caminos. Estaban dentro del ambiente del Señor, y aunque estaban cerca del Señor y cerca de la palabra del Señor, ellos no entendían lo que el Señor les decía. Ellos se habían convertido en un buzón de lo que el Señor decía, un buzón. Acumulaban información, entendían en cuanto a lo que significa la muerte, entendían en cuanto a que los líderes religiosos lo iban a entregar, lo iban a aborrecer, lo iban a matar. Ellos entendían esos términos, pero prácticamente no comprendían la profundidad de lo que estaba el Señor diciéndole. Y acumulaban mucha información, pero la comprensión en ellos estaba dormida. Y vimos cómo, mientras que ellos estaban dormidos en la comprensión de lo que el Señor decía, porque lo tenían cerca. Hermano, si a usted viene una persona muy amada y le hace saber que el médico le dijo: me quedan 15 días de vida, ¿qué no harías tú por esa persona? Le regalarías los 15 mejores días de su vida, así sean los mejores, así sean los últimos, que le toquen vivir en la tierra. Tratarías de que esos días esa persona estuviera cómoda, de que esa persona sea feliz durante esos 15 días. Y tratarías, otra de las cosas, es de estar cerca de esa persona, declarándole el amor que sientes por él o por ella, y que ya sabes que está cerca a partir. Los discípulos, por boca del Señor Jesucristo, sabían que de aquí a 2 días sería asesinado. Pero a ellos, como dicen los mexicanos, no les cayó el 20. No entendieron, no aprovecharon. Les quedan 2 días con esa persona que ellos amaban. Esa persona con la cual ellos compartieron vida durante esos últimos 3 años y medio de su vida. Esa persona por la cual dejaron sus empleos, dejaron sus negocios, para seguirle de inmediato. Y ahora les está diciendo que se va. Y no es que se va de viaje y vuelve, no es que se va de viaje para no volver, es que va a morir.
Y ellos no aprovecharon ese momento para acercarse, declararle su amor o adorarle como sí lo hizo aquella mujer llamada María, que tenía un perfume costoso, un perfume de nardo en un envase muy costoso, que era un envase de alabastro, que era hecho de mármol. Y ella aprovechó el momento, aunque ella no sabía que el Señor Jesús moriría en 2 días, porque esa información era clasificada solamente para los apóstoles. Ella no sabía qué día el Señor iba a morir, pero ella, por agradecimiento al Señor, por lo que el Señor había hecho, porque había resucitado a su hermano Lázaro, ella agarró ese frasco de alabastro. Y ese perfume de nardo, que como decíamos la semana pasada era muy valioso, valía lo que era 1 año de salario de un trabajador. 1 año de salario de un trabajador. Y agarró ella ese perfume que era costosísimo, que era traído de las regiones del Himalaya, cerca ya de los picos y los montes más altos que hay, más fríos. De allá viajaron con ese perfume para llevarlo a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Israel y a la región de Israel. Y esta mujer tenía ese perfume, algo costosísimo, algo con el cual ella podía utilizarlo como capital para su vida. Pero ella agarró este perfume y lo derramó sobre el Señor, dando una señal de adoración, una señal de desprendimiento, una señal de que, Señor, tú eres más importante que lo que yo pueda tener. Señor, te voy a entregar lo que puede ser la garantía, mi capital de mi futuro, pero es que tú tienes control de mi futuro, Señor. Era esta mujer derramando su adoración delante del Señor, mientras que los discípulos que estaban allí pegaditos, que sabían la información clasificada, que tenían el calor del Señor, estaban como que, ay, de qué 2 días se va a morir. Pero no lo adoraban. Se informaban, pero no lo adoraban. Es algo similar a lo que sucede en muchas iglesias. Muchos se cargan de información. Sí, llevamos más de 100 estudios del libro de Mateo. Interesante, Mateo. Me gustó la bienaventuranza. Me gustó Mateo 24. Mucha información hay en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero muy probablemente poca adoración. Y el Señor nos decía a través de ese mensaje, concluíamos preguntándonos cómo queremos nosotros que nos recuerden, porque cuando esta mujer fue reprendida por derramar el perfume sobre el Señor, y dijo Judas, y se pudo haber vendido este perfume y darle de comer a los pobres con 300 denarios. Y el Señor le dijo, siempre te deja a los pobres. A mí me tiene por poco tiempo, me quedan 2 días aquí con ustedes, 2 días. Y no están aprovechando. Ella se aprovechó y me está adorando. Ustedes que han andado conmigo para arriba y para abajo, ¿dónde está su adoración? El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y además Dios dijo de la siguiente manera, el Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera, donde quiera que se predique este evangelio, esto será contado para memoria de ella, porque ella me ha hecho bien. Lo que ella hizo por mí me agradó. Y el Señor nos hacía esa acotación. ¿Cómo queremos nosotros ser recordados? ¿Como alguien que adoramos al Señor o como alguien que no aprovechamos su cercanía para adorarlo, sino solamente para cargarnos de información y para, obviamente, yo entregarle al Señor mis cargas y mis preocupaciones y mis peticiones? Muy bien, eso es válido, porque somos hijos de Dios y tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos que prestar toda nuestra ansiedad, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, pero también tenemos que adorar al Señor. Ella dijo, Señor, voy a derramar todo lo más costoso que tengo, este perfume que cuesta tanto, lo voy a derramar sobre ti. ¿Qué te está costando, mi hermano, mi hermana que está aquí en esta mañana? Repito la pregunta de la semana pasada, ¿qué te está costando? ¿Y qué dirán? ¿Qué te está costando el trabajo? ¿Qué te está costando tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Qué es eso que te cuesta tanto dejar para seguir al Señor? Pero sea lo que sea que te está costando, déjalo porque vale la pena por el Señor. De esta mujer se habló bien. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo hace 2000 años y hoy damos fe, porque hoy estamos hablando de ella y hablamos bien, como el Señor Jesucristo dijo que iba a pasar. Dios nos llama a eso, a que le adoremos y que lo hagamos bien y que seamos recordados por ser unos verdaderos adoradores.
Y hoy llegamos a la lectura. Ese es el contexto. Dentro de este breve resumen, en el versículo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes. Habíamos dicho también la semana pasada, como les resumía, que este Judas fue el que comenzó la queja. Porque en el libro de Mateo dice que los apóstoles se disgustaron cuando vieron que esta mujer derramaba este perfume costoso. Pero en el Evangelio de Juan dice que fue Judas. En el Evangelio de Marcos hace mención a que fue Judas el que se molestó. Sí, los discípulos protestaron, pero hubo un cabecilla. Y ese cabecilla fue Judas. Y era porque Judas, como dice el Evangelio según San Juan, metía la mano en la bolsa, puesto que era ladrón. Y él esperaba que se vendiera ese perfume de nardo, recibir 300 denarios, meterlos en la bolsa y tapar la falla que había en la caja. Porque él sacaba y sacaba y sacaba. Tenía que tapar la falla. Y para tapar la falla tenía que entrar 300 denarios, que bueno, aquí no se van a dar cuenta del déficit. Y el Señor le dice todo lo que hacemos mención ahorita de esta mujer. Y Judas no quedó contento, ¿sabes? Porque Judas esperaba dinero. Muchos están en los caminos del Señor esperando recibir algo material. Yo conocí a una persona que hace algún tiempo, él venía a la iglesia, no a esta iglesia, en otro lugar. Y él iba a esa iglesia con una petición constante: le pido al Señor que traiga a mi esposa a sus caminos, le pido al Señor que traiga a mi esposa. Mira, eso era cada servicio. Mano, él se tomó muy en serio aquello de la viuda que importunaba al juez, ¿sabe? En cada hermano, su oración: le pido al Señor por mi esposa para que se... Y una vez yo traté de hacerlo entrar en razón y digo: hermano, Dios puede traer a tu esposa. ¿Tú lo crees? Claro, pastor, por eso le pido todos los días. Amén. Pero ¿y si Dios no la trae? Y me dice: ¿y si Dios no la trae, qué hago yo aquí? Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Hay gente que tiene intereses en los caminos del Señor. Y los intereses tenemos que dejarlos de lado. Tenemos que ser responsables. Pero no podemos seguir al Señor solo por lo que Él me interesa recibir de Él. Porque ese era el corazón de Judas. Y también del resto de los discípulos, que también protestaron. ¿Qué verdad, Señor? ¿Por qué no se vendió ese perfume para darle de comer a los pobres? Y este Judas, que había encabezado aquel reclamo, aquella queja contra aquella mujer, porque derramó el perfume sobre el Señor, siguiendo en su idea de querer tener más dinero para la obra, según él. Pero era para por su interés de querer recibir aquella cantidad de dinero. Es que el salario de un año, dicha situación trajo como consecuencia que dentro de Judas algo se quebrara, ¿sabe? Algo hizo crack en ese momento en el cual el Señor no respondió a su petición de vender el perfume por 300 denarios. No va a hacer lo que yo le digo. No va a seguir entrando dinero en la bolsa así porque simplemente el Señor quiere que se derrame ese perfume. Ya tú vas a ver que yo voy a conseguir esa plata en otro lado. Ese era Judas. Ese era Judas. Que tenía al Señor como un telecajero. Ese era Judas, con intenciones materiales. Y la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no hace falta explicarlo, porque ya se ha explicado muchas veces. No dice que es el dinero, es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Y Judas, por amor al dinero, por amor a las ideas que él tenía, que él se hacía con el liderazgo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era el líder que ellos esperaban que fuese como Moisés. Moisés libertó al pueblo de Israel del yugo de Egipto,
por mano de Dios. Y llegaron a ser una nación libre, con sus leyes, con aquellos 10 mandamientos que Dios les dio, con una manera de cómo llevar el sacerdocio, de cómo llevar las ofrendas, de cómo vivir una vida y leyes, con leyes humanitarias, con leyes sanitarias que Dios les había instituido. Una nación con sus leyes, independiente de Egipto. Ahora Judas, al igual que los apóstoles y muchos israelitas del tiempo del Señor, pensaban que el Señor Jesucristo era otro Moisés que los iba a sacar de la esclavitud de Roma. Pero cuando Judas vio que el corazón del Señor no era, su reino no era de este mundo, comenzó a decepcionarse. Y yo que pensaba ser el ministro de finanzas de la nación de Israel, yo que pensaba ser el que administraría toda la riqueza de este pueblo, ahora resulta que a él le vale más derramar ese perfume sobre sí que dejar que ese dinero entrara para la obra. Para la obra de él, para su bolsillo. Eso era lo que él quería. Esta situación hizo que aflorara lo que Judas llevara por dentro. Es decir, hermano, la bondad del Señor, al reconocer el acto de adoración de María, evidenció lo que había en el corazón del que sería conocido como el mayor traidor de la historia. Porque Judas, hermano, es conocido por creyentes y no creyentes como el máximo traidor de la historia. De hecho, el nombre de Judas, gracias a esta traición, quedó bastante devaluado. Muy, muy devaluado. ¿Cuántos perros usted conoce que le llamen Judas? ¿Cuántas personas tú conoces que le llamen Judas? No, más bien decir Judas es un insulto, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que significa Judas? Judas significa alabado o alabanzas sean dadas a Dios. Eso es lo que significa el nombre de Judas. Bonito el nombre, ¿no? El nombre de la tribu de la cual vendría el Salvador. Y ese nombre se cortó gracias a la traición de este hombre. Porque vemos que este hombre, en lugar de darle honor a su nombre, antes de esto dio rienda suelta al mal que había en su corazón. Dice Génesis en el capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, el Señor aquí en este texto le está diciendo a Caín que si él persistía en el mal, el pecado lo atraparía como un animal salvaje atrapa a su víctima. Pero el Señor le dice, pero está en ti. Si sigues haciendo el mal, vas a ser presa del pecado. Y este fue Judas. Judas fue presa del mal. Fue presa de su pecado, de la avaricia que había en su corazón, de la codicia que había en su corazón. Sabemos que esto le sucedió a Judas. Judas persistió en la ambición de llenar sus bolsillos antes que llenar su corazón del Señor. Y esto le traería las peores consecuencias que pueden venir a toda persona que piensa de esa manera. Y la mala fama que dejaría a su nombre. Proverbios, en el capítulo 1, versículo 16, dice Salomón de la siguiente manera: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este era Judas, porque fue presa de su pecado, ¿no? Sus pies fueron presurosos hacia el mal a derramar sangre.
Versículo 19 del mismo capítulo 1 de Proverbios dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué hace la codicia? Quita la vida de sus poseedores. Dice el libro de Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. La codicia es uno de esos pecados que están condenados por el Señor y era el síntoma que evidenciaba Judas en sus actitudes. Y en estos versículos de Proverbios nos muestran que la codicia, hermanos, deja huellas profundas y cifras lamentables a los que padecen de codicia. Versículo 14. Seguimos allí en el versículo 14 de Mateo 26, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿A quién fue? Fue directo a aquellos que aborrecían al Señor. Los motivó, como le decíamos hace un momentico, el hecho de que el Señor no haya querido vender ese perfume. Y la motivación de Judas queda plenamente evidenciada, que era material. Y dice versículo 15: y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Hermano, fíjate que los sacerdotes, los fariseos, ellos estaban fraguando un plan, tramando un plan para ver de qué manera echaban mano de Jesús. Pero ellos ni siquiera colocaron una recompensa de 30 monedas de plata para aquel que me entregue a Jesús. No. Fue Judas el que se apareció en su necesidad financiera, en su necesidad ambiciosa, en la codicia de su corazón, y dice: ¿cuánto me daréis si se los entrego? Y sabe, los sacerdotes se pusieron contentos, y dice otro de los evangelios, y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Fíjate que aprendimos que el perfume de nardo equivalía a un año de salario, y 30 monedas de plata, ¿sabe cuánto era lo que equivalía? Según en la moneda de la época, a 120 denarios. O sea, que equivalía a 4 meses de trabajo. Y Judas estaba dispuesto a recibir 4 meses de trabajo por entregar al Señor Jesús. Fíjate el valor que le daba aquella mujer al Señor, que le dio un año de su trabajo, un año de lo que valía, un año de trabajo, lo derramó delante del Señor. Para ella valía muchísimo el Señor, y para Judas lo entregó apenas por 4 meses de trabajo. ¿Para quién valía más el Señor? Para María. ¿Qué valor tiene el Señor para nosotros? Porque ella se rindió en adoración. ¿Qué valor estamos dando al Señor en nuestra vida? Señor, tú vales mucho para mí, decimos muchas veces, pero lo hacemos de la boca para afuera. Porque con el poco esfuerzo que muchas veces muestras por la obra del Señor, estás demostrando que no amas mucho al Señor. En nuestra falta de compromiso demostramos que no amamos al Señor, como decimos: Señor, tú vales mucho para mí, pero no tengo tiempo para ti. Eso deja mucho que desear. ¿Qué mueve nuestro corazón? Creo que lo que aprendemos de Judas, mis hermanos, es probablemente la vida de un hombre que desde que fue elegido por el Señor tenía un interés, y su interés no era otro que la bolsa. Judas sabía mostrarse como alguien confiable. Judas sabía mostrarse como alguien atento a las prédicas del Señor. Judas vio a Jesús calmar la tempestad.
Judas vio al Señor libertar al gadareno. Judas recibió poder del Señor para ir a sanar a los enfermos, para ir a echar fuera demonios. Ese era Judas. No era cualquier persona, ¿sabes? Estaba tan cerca de Dios, tan cerca de Jesús, perdón. Pero tan alejado de las cosas de Dios. Y eso nos debe a nosotros hacer que se enciendan las alarmas en nuestra vida y ver, yo solamente estoy puramente cerca de la iglesia, pero lejos del Señor. Porque eso se va a manifestar en algún momento. Si en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad, en el momento de la tentación, se va a manifestar si estamos realmente cerca del Señor. O solamente estamos acumulando muchos días de congregación. Este era Judas. Ese hombre vio milagros. Ese hombre hizo milagros. Ese fue uno de los que le dijo al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujeten. Fue Judas. Vio caminar al Señor sobre el mar. Ese era Judas, pero nada de esto llenó su corazón. Nada de eso lo convenció de quién era el Señor realmente, con todas las evidencias que tenía. ¿Qué mueve nuestro corazón, hermano? ¿Qué mueve nuestro corazón? ¿Sabe? Judas sabía mostrarse como alguien confiable. A Judas había que darle un premio como excelente actor, un Oscar de la Academia. Su ambición era mayor que su interés por el Señor. Judas era ese tipo de persona que sabía ganarse la confianza. Y dice el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, haciendo mención a Judas, una declaración profética, porque estos fueron siglos antes de que se cumpliese. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El que de mi pan comía, dijo el Señor, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. El amigo de mi paz levantó contra mí su pie y me golpeó con su pie. ¿Cuál fue la razón por la cual Judas haría algo tan despreciable? Lucas nos lo dice de una manera un poco más clara. Lucas en el capítulo 22, versículo 3. Mira cómo lo pone Lucas. Y es muy claro. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 3 dice: y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas Iscariote, el cual era uno del número de los 12. No era solamente la ambición. Óigame, hermano, lo que le voy a decir en esta mañana. Judas ni siquiera estaba endemoniado. No, en Judas se metió el mismo Satanás. ¿Qué les parece? Porque aún el gadareno, con todo y que rompía grilletes, los desmenuzaba y rompía cadenas, tenía fuerza de demonios. Pero en el caso de Judas, dentro de su vida entró Satanás, no demonios, no principados, no potestades, el mismo Satanás. Y es que la puerta del corazón, decía Bardi, no tiene la manilla por fuera. La manilla de la puerta del corazón se encuentra por dentro. Por eso leemos en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él entrará conmigo. Pero ¿quién abre la puerta? El que está del lado de adentro, porque el corazón tiene una manilla. La puerta del corazón tiene solamente una manilla. Por lo tanto, a tu corazón, hermano, va a entrar todo aquello que tú le permitas entrar. Satanás pudo haber entrado en el corazón de los demás discípulos, pero el que abrió la puerta fue Judas, con su codicia. La Biblia nos enseña que no demos lugar al diablo en nuestra vida, porque si le dan lugar, él va a hacer estrago.
¿Y de qué manera le doy lugar al diablo? Bueno, cuando soy una persona iracunda, cuando soy una persona que practica el pecado, le estoy dando lugar al diablo. Ojo, con esto no estoy predicando en contra de lo que enseñaba hace algún tiempo atrás. Y es que enseñábamos hace algún tiempo atrás que un verdadero cristiano no puede endemoniarse. Un verdadero cristiano no puede. Pero pastor, ¿y qué le pasó a Judas? No era un verdadero cristiano. Y por tal razón entró Satanás. Porque un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Ahí no hay demonios que vengan a morar. Así que sáquese esa fantasía de que los cristianos se endemonían y andan poseídos. No. Pero pastor, yo conocí a un cristiano que cayó en pecado. Cayó en un pecado, pero no está endemoniado. Se dejó tentar por Satanás y cayó, pero no está endemoniado. ¿Y donde dice que entran 7 peores? Es cuando la casa está vacía. ¿Y cómo es la persona cuando tiene la casa vacía? Cuando el Espíritu Santo no está morando en su corazón. Esa casa está vacía y viene Satanás, vienen los demonios, 7 demonios peores. Al que había, se trae 7 peores y vienen a habitar en esa casa. Pero si allá está el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es más poderoso. Fuimos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Y dime si es poderoso o no es poderoso. Por lo tanto, ningún demonio, ningún espíritu se puede meter en nosotros. No. En Judas entró Satanás porque no era un verdadero creyente. Porque por mucho que... Fíjate, hermano, hay mucha gente que en el tiempo dice, es que si yo hubiera visto al Señor caminar sobre el mar, seguramente mi fe fuera mejor. Y por eso es que usted me ve, mi hermano, que yo me arrodillo a orar, y 2, y 4, y 5 días orando, imagínate. Hasta que no vea una visión no me paro, porque si yo no veo una visión no soy mejor, hermano. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que más bienaventurado es aquel que sin ver creyó. Palabra del Señor Jesucristo. Porque Judas, por mucho que vio, no creyó. Por mucho que palpó, no creyó. Ese era Judas. Es interesante, hermano, pero la Biblia nos habla de varias posesiones demoníacas, como le acabo de decir. Pero ¿sabía usted, mi hermano, que la Biblia solamente hace mención de 2 personas en las cuales entró Satanás? Solamente 2 personas. Una, Judas. ¿Verdad? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 70. Le va a reventar a usted la cabeza como cuando yo lo leí. Para aquellos que piden clemencia por Judas, que si se hubiera arrepentido Dios le hubiera perdonado. Mira lo que dice el Juan 6, 70. Y Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Si este mensaje se predica en el oriente del país y uno de vosotros es el diablo, ¿ah? ¿Cómo lo llamó Jesús? ¿Tiene un demonito? ¿Está perturbado por un espíritu? No, es el diablo. ¿El diablo tiene salvación? No. Jesús dijo, los escogí a los 12 y uno es el diablo. Segunda de Tesalonicenses nos relata la segunda persona en la cual Satanás va a poseer su cuerpo completo. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, hablando de la manifestación del hombre de pecado, hablando del anticristo, que será una persona que será gobernada por Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Solo Judas y el anticristo pueden decir que dentro de ellos moraba Satanás. El resto de las personas, por muy malas que tú y yo hayamos conocido, tenían influencia demoníaca, pero no tenían al diablo adentro. Qué bonito es leer la palabra del Señor, ¿no? Qué bonito es descubrir estas verdades bíblicas. Lo más tremendo es que Judas tuvo la oportunidad de ser un discípulo destacado del Señor, hermano, y despreció la bendición de Dios.
Lo más tremendo es que es el único discípulo, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá, del cual el Señor Jesucristo dijo: aquí has venido, amigo. Al único que le llamó amigo. Era un hombre de confianza. Porque para ser amigo del jefe tienes que ser muy de confianza. Era muy, muy, muy de confianza. Versículo 16, seguimos con Mateo 26. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Un oportunista. Velemos, hermanos, y sigamos el consejo del Señor a través del apóstol Pedro, que nos dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entró en Judas, porque la manilla de su corazón la abrió. ¿A qué estás abriendo la manilla de tu corazón? Ten cuidado, porque tú te enamoras de quien tú te quieres enamorar. Ten cuidado, porque lo que tú quieres es lo que tú puedes desear. Y eso solamente, esa manilla la tienes tú. Señor, porque no vamos a estar después como Adán, la mujer que me diste, ¿no? Adán no tenía salida, ¿verdad? Esa fue la mujer que Dios le dio. Pero en nuestro caso, ¿a qué le estamos abriendo la manilla en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? Mucho entretenimiento, se está llenando el corazón. Mucho deporte, se está llenando el corazón. Y de la llenura del corazón hablará la boca. Abre la manilla de tu corazón, de la puerta de tu corazón para el Señor. Versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Ahora vamos a ver lo que en la iglesia se conoce como la cena del Señor, ¿verdad? O como la Santa Cena. Este verso nos deja luz de que así como se hacían los preparativos para la Pascua, que si las hierbas amargas, que si el cordero de un año, que si los panes sin levadura, ¿verdad? Así como se hacían los preparativos para la Pascua, hermano, nosotros debemos prepararnos para poder participar de la cena del Señor. Y de hecho, los hebreos, durante la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba el día después de la Pascua, ellos debían examinar sus casas, que no quedara un poquito de pan con levadura, que no quedara un poquito de levadura en las casas, porque había una orden de Dios. Si había un poquito de levadura en la casa, ellos tenían que ser expulsados de la congregación por tener un poquito de levadura en la casa. Y uno dice: ay, ¿qué pecado tiene la levadura? La levadura representa el pecado. Y el Señor nos manda que nos examinemos y nos preparemos para tomar la cena del Señor. Ojo, el Señor no nos pide que seamos perfectos para poder participar de la cena del Señor. Porque aquí hombres imperfectos participaron de la cena del Señor. Un tal Judas traidor participó de la cena del Señor, pero aún ese Judas traidor, a quien el Señor le lavó los pies, ¿sabes? Porque en el momento de mayor angustia del Señor, porque sabía que se acercaba a su hora y había de celebrar la Pascua, el Señor prácticamente se arrodilla delante de ellos para lavar sus pies. Pedro le dice: Señor, no me puedes lavar los pies, Señor. ¿Cómo vas a tomar la posición de siervo, de sirviente, Señor? Y el Señor le dice: bueno, si no, deja que te lave los pies, porque ya ustedes están limpios. Están limpios por mi palabra. Ustedes, el que está limpio, nada más necesita que le laven los pies. El Señor le lavó los pies a Judas, con todo y que sabía que Judas lo iba a traicionar. Ese era nuestro Señor. Y en ese momento, para celebrar la Pascua, hermano, en las casas, cuando se celebraba la Pascua, cuidaban minuciosamente que no hubiera un poquito de levadura. Hermano, así mismo nosotros, para poder participar del Señor, no tenemos que ser perfectos, pero tenemos que velar de no estar en una actitud pecaminosa para poder participar
del Señor. Ese quería decir con esa actitud que hacían los padres de familia. Cuentan, según los historiadores, que ellos con una lámpara entraban por toda la casa buscando por los rincones que no vean un poquito de levadura, porque eran minuciosos, porque querían estar en santidad. Su casa tenía que estar en santidad. Su casa, su vida tenía que estar apartada para el Señor, para poder participar de la Pascua. ¿Qué te parece? Por participar de la Pascua. Versículo 18 de Mateo dice: y él les dijo, porque ellos le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua?, preguntaron los discípulos. Él les dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Fíjate, ellos le dijeron: Señor, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Y Mateo no da mayores detalles, pero Lucas nos dice que el Señor dijo: cuando entren a la ciudad, verán un hombre que va llevando unos jarrones de agua. Cuando este hombre vaya con ese cántaro, con ese jarrón de agua, síganlo. Y uno puede decir: bueno, pero un jarrón de agua, un hombre, puede ser cualquiera. No, es que en aquel tiempo quienes cargaban el agua eran las mujeres, no los hombres. Por lo tanto, ver a un hombre con un cántaro de agua, esto no es normal. Bueno, lo siguieron. Y cuando lo siguieron, que él entró a la ciudad, entró a la casa de un hombre y le dijo: mira, el maestro dice que viene a celebrar la Pascua con sus discípulos y él les mostrará el lugar que tiene preparado para que ustedes celebren la Pascua. Y entonces los discípulos se fueron y prepararon el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas, el vino, todo para participar de la Pascua. Y dice el versículo 21, cuando estaban todos, dice: y cuando llegó la noche, versículo 20, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, cuando estaban comiendo sus corderitos con su pan sin levadura, mojándolo en las hierbas amargas, de cierto, dijo el Señor, os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¡Wow! El Señor soltó esa bomba en plena Pascua, en plena cena. Imagínense la declaración del Señor en un momento tan sagrado para los israelitas, para los hebreos, como era el momento de la celebración de su fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. Y en ese momento el Señor habla de traición. Uno de ustedes me va a traicionar. Señor, esto no son temas de mesa, Señor. No, hay que hablar de esto. Somos confianza. Uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense esa declaración, hermano. Era como para que a cada uno de ellos se les quitara el apetito, ¿no? Perder el apetito. El Señor está hablando de que uno lo va a entregar y mira, y ya. Fíjate el versículo 22 lo que dice: y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Dicen los traductores que la declaración real de ese texto, como lo coloca Mateo, soy yo, Señor, soy yo, Señor, es que se pronuncia de la siguiente manera: Señor, ¿verdad que no soy yo, no? Señor, no puedo ser yo. Señor, no creo que sea yo, Señor. Pero también da a entender que los discípulos desconfiaban de sí mismos. Porque muchos de los que están aquí, que Dios me los guarde, que Dios nos guarde a todos los que estamos aquí, ¿te imaginas que supieras si mañana Dios te guarde, vas a cometer un delito muy grave? Yo te digo, mira, mañana tú vas a cometer alguien de los que está aquí va a caer en tal pecado, para no nombrar ninguno. Y tú vas a decir: no, yo no, yo tampoco. Yo sería incapaz. Que Dios nos guarde a todos los que estamos aquí. La actitud de los discípulos, como lo dice Mateo, parece coherente. Señor, seré yo, porque es que tú nos has sorprendido tanto, porque tú conoces nuestro corazón, nos conoces mejor que nosotros mismos.
Vemos que los discípulos tristes estaban, pero reconocieron que Jesús solamente conoce el corazón del hombre. Usted y yo podemos estar aquí con una cara alegre y de despreocupación, pero tu corazón no conoce al Señor. El Señor sabe si estás llorando por dentro. El Señor sabe si tienes una doble moral. El Señor sabe si llevas una culpa. El Señor sabe si tienes una falta de perdón. Eso lo conoce el Señor. Él conoce el corazón. Señor, seré yo. Versículo 23. Entonces, él respondiendo dijo, comenzó a dar pistas. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Wow, tú dices, ¿meter la mano en mi plato? A menos que sea mi mujer o mis hijos, porque de ahí en adelante, al que meta la mano en el plato, la mano de mi plato. ¿Ah? No es muy higiénico. ¿Ah? Pero en la cultura judía, y sobre todo en aquel entonces, preparaban ese mojito en el cual agarraban el pan y entre todos del mismo mojito, tomaban todos allí, del mismo lugar, metían la mano allí en el plato. ¿Ah? Entonces el Señor se la puso difícil, porque dijo, el que mete conmigo la mano en el plato. Y todos habían mojado el pan seguramente. Dios dice que el Señor tomó el pan, se lo dio a Judas, Judas lo mojó y comió. Pero los discípulos, viendo esta acción, todavía no entendían, tenían ese problema, un problema de procesar la información muy lento, ¿verdad? Algunos comentaristas consideran que era porque al ser de noche probablemente no vieron bien y otros consideran, y yo me inclino hacia ese lado, que Judas era tan pero tan de confianza, no solamente para el Señor, sino para los apóstoles, que era imposible imaginarse que Judas fuera el traidor, el más cercano, uno de los más cercanos, el amigo de mi paz, en quien mi alma confiaba, levantó contra mí su calcañar, al único al que le llamó amigo. No, ese no lo va a traicionar, ese es su amigo. Y para ponerle más drama, el Señor dijo eso, ¿verdad? Y fue puntual, el que mete su mano conmigo en el plato. Versículo 24. A la verdad, dijo el Señor, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, ya lo que está escrito sobre mí se tiene que cumplir. Y eso no lo puedo cambiar. Porque Dios lo estableció así. Y lo establecido por Dios, mi hermano, no lo podemos cambiar. Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera sido a ese hombre no haber nacido. Es por eso que ahí me sorprende tantos predicadores que dicen, y si Judas se fuera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Cuando ya el Señor dijo que era el diablo, y ya el Señor dijo, mas hay de aquel, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿No tenía salvación? Y no porque el Señor no quisiera salvarlo, porque el Señor es amplio en perdonar, sino porque Judas escogió su destino. Ese fue el camino que escogió Judas. Muchas personas irán a la eternidad y se perderán y arderán en el infierno, no porque el Señor Jesucristo lo decidió, sino porque ellos decidieron andar y vivir sin el Señor Jesucristo. Versículo 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre, como le dije, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, recuerda hermano que cuando Mateo escribe esto, ya esto había acontecido. Para el momento Mateo estaba allí, en esa cena estaba Mateo. Y Mateo vio lo que nos está describiendo. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Pero los apóstoles, una vez más, no entendieron. ¿Y sabe por qué no entendieron lo que Judas alcanzó a decir? Porque es como lo explicaba algún pastor hace algunos años atrás con relación a este tema.
Y es que cuando vemos el cuadro de la cena del Señor, cuadro de la última cena, ponen a Juan ahí cerca del costado del Señor y ponen a Judas por allá en una esquina de la mesa con la bolsa en la mano porque era ladrón. No era así. Según los historiadores consideran que Judas era tan de confianza del Señor que a la mano derecha del Señor estaba Juan y a la mano izquierda estaba Judas. Recuerda que hubieron dos apóstoles, uno que se llamaba Jacobo y mismo Juan, que eran hermanos, y la mamá de ella le pedía: Señor, que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Lugares de honor. Uno de esos lugares de honor lo tenía Judas sentado a la izquierda, y por eso le dice: Señor, seré yo. Me imagino a Judas con un tono sarcástico, porque tenía el demonio, no tenía demonio, tenía a Satanás dentro de su vida. Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Y nadie escuchó. Y era imposible de creer que fuera Judas. Ellos estaban creyendo que era cualquier otro, pero Judas, ese no puede ser. Tremendo, hermano. Judas está oyendo lo que dice Jesús. Tremenda advertencia, más hay de aquel hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y a Judas no le importó nada lo que Jesús decía. ¿Sabes cuántas personas en las iglesias escuchan la advertencia del Señor domingo a domingo y lo toman como si nada? Hay que revisar el corazón. Porque cuando el Señor advierte, el Señor no gasta pólvora en Zaburo. Cada palabra en el Señor tiene vida. Y a Judas escuchó la advertencia, siguió mojando su pan. Mientras que los demás estaban atentos a la cena. Tan atentos a la cena estaban que pues no prestaron atención cuando Judas hizo la pregunta. La pregunta que revelaba quién era él y quién estaba dentro de su corazón. Por eso ninguno entendió cuando Judas, como buen actor que era, los engañó a todos. Nadie se dio cuenta. Era el tipo de confianza. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Acto seguido de que el Señor le dice a Judas en la cara que es el traidor. Acto seguido de que el Señor dijo que uno lo iba a traicionar. Acto seguido de que ellos sabían que entre ellos había un traidor. ¿Qué hace el Señor? El Señor ministró la cena, ¿verdad? Y dio a sus discípulos. Es decir, hermanos, que según el relato de Mateo, Judas tuvo que haber participado de la cena del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que cuando nosotros vayamos a tomar la cena del Señor, debemos examinar nuestra vida, como les dije un momento, para ver si estoy apto para participar de la cena del Señor. Porque Judas toma la cena del Señor, y una vez que toma la cena del Señor, hermano, salió embalado a hacer lo malo. Si una persona toma la cena del Señor indignamente, la toma para su muerte. El apóstol Pablo dice: cuando una persona participa de la cena del Señor indignamente, muerte y enfermedad pueden venir a su vida. Es por eso que muchas veces en la iglesia los pastores pueden preguntarse: ¿y qué le pasa a este pueblo si está participando de la cena del Señor? Están todos en comunión. En lugar de ver los que van para arriba, van para abajo. ¿Y saben por qué? Porque algunos en fornicación, en adulterio, viendo pornografía, robando, codiciando lo que no deben codiciar, con todo y todo, vienen a participar de la cena del Señor. Te estás enfermando. No es cualquier cosa, ¿ves? Mira lo que le pasó a Judas. Lamentablemente, comió el pan sin levadura, el pan sin pecado.
el pan que representaba una vida santa. El Señor dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todos. El vino, hermano, representa su sangre. El pan sin levadura representa un cuerpo sin pecado. Y el vino, ¿qué es lo que produce en el corazón del hombre, hermano? Alegría, produce gozo, que representa el gozo que nos da el Señor al ser perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Por la sangre que derramó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ¿qué dice tu Biblia? Que por todos, o por muchos. Ahora, muchos son muchos, pero no son todos. Y es que de los 12 que estaban ahí, 11 iban a cumplir con su ministerio y eran salvos, pero uno no lo era el diablo. El Señor dice: esta es mi sangre, que por muchos, la señal del nuevo pacto, que por muchos se derrama, porque no todos quieren aceptar el perdón y la redención que viene a través de esa sangre que fue derramada por el Señor. Por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El precio de nuestro pecado, hermano, fue un alto precio. Fue la sangre del Hijo de Dios. No fue cualquier cosa. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más. Hay gente que se pregunta: ¿Jesús bebió vino o no bebió? ¿Jesús bebió vino o no bebió? Pero aquí el Señor acaba de decir: les digo que ahora no beberé más. O sea que sí bebió. Ahí está claro, ¿no? Y lo dice Mateo, que estaba allí en primera persona, estaba allí como testigo. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora el Cordero. El Señor promete, le prometió a sus discípulos: lo volveré a beber con ustedes, pero ya en la celebración que vendrá. Alabado sea el Señor. Esa es la promesa que le dio el Señor a sus discípulos. Conclusión de este mensaje: el poder participar de la cena del Señor, hermano, es sin duda alguna un gran privilegio, porque el Señor dijo: haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Por lo tanto, cada vez que comas de este pan o bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. La Biblia no nos asigna si tenemos que hacerlo una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 2 meses, pero sí nos manda que tenemos que hacerlo, porque así recordamos que el Señor vuelve. Por lo tanto, participar de la cena del Señor sí es un privilegio, pero sin duda alguna también demanda de una gran responsabilidad moral. Examinarnos, hermano, a nosotros mismos. Es buscar minuciosamente que no haya levadura en nosotros. Por eso, pastor, es que yo mejor no participo. Hermano, si tú eres bautizado, tienes que procurar participar de la cena del Señor. Lo que trato de decirte, trata de sacar la levadura de tu casa, porque el mandamiento de Dios es que todos participemos de la cena del Señor. Para el judío, hermano, la Pascua era la libertad de Egipto, mientras que para el cristiano, hermano, representa la liberación del pecado por medio de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y recordemos, hermano, la Pascua representa ese evento de libertad, ese acontecimiento de libertad para los judíos. Eso es lo que representa la Pascua. Pero escúchame, porque los panes sin levadura representan la vida en santidad
¿Qué sigue después de la liberación? Y es allí donde la cosa se pone complicada. Para muchos. Pero no para aquellos que han decidido confiar en el Señor. Aquellos que no confían en su propia prudencia. Aquellos que, como los apóstoles, dicen: Señor, ¿seré yo? No confío en mí, Señor, pero tú sí sabes y sabes más que yo.